Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Estamos con ustedes en Meridiano Blue, es un gusto saludarlos. Hoy es jueves 11 de septiembre y vamos de inmediato con las noticias. Acaba de terminar el Consejo de Seguridad de Medellín. Se han adoptado medidas luego de la activación de cargas explosivas, de actos terroristas en las últimas horas. Anoche en el sector de Loreto fueron hallados más explosivos en las últimas horas. Las disidencias de las FARC serían las responsables de esta oleada terrorista. ¿Cuáles son las decisiones? Héctor Santamaría. Pues Ricardo, con las buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que se descartaron otras 2 alertas de explosivos reportadas por la comunidad cerca a la sede de la policía en Antioquia y en el sector de Toscana, un costado de la escuela de la policía Carlos Holguín en la zona norte de la ciudad. Lo segundo es que se anunció un refuerzo de 100 militares de las fuerzas urbanas para brindar mayor seguridad en Medellín tras este acto terrorista contra 2 torres de energía de EPM en el barrio Loreto, donde según las autoridades se instalaron 5 cargas explosivas. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que los explosivos detonados en la capital antioqueña coinciden con los instalados en el municipio de Amalfi, donde murieron los 13 policías, y que por eso se ratifica que los responsables de esta acción es el Frente 36 de las disidencias de las FARC. Es un hecho que viene también entrelazándose con pretensiones del terror sobre la ciudad de Medellín más o menos desde junio del presente año. También estas estructuras criminales de alias Calarca vienen seguramente a pretender disputar las rentas que hoy están bajo la tutela de otros criminales en la ciudad. Ricardo, con apoyo de la alcaldía de Medellín se aumentó a 200 millones de pesos la recompensa por alias Primo Gay, e igual cifra se mantiene por alias Chejo, Guaricho y Barbas, cabecillas del Frente 36 de la disidencia de alias Calarca por parte del gobierno de Antioquia. Por último, Ricardo, le cuento que especialmente para los viajeros al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, debido a la situación en Loreto, el cierre que se mantiene, a esta hora hay alta congestión, por lo que el túnel de Oriente está cerrado en el sentido Medellín-Aeropuerto y deben seguir derecho por el Alto de Las Palmas. Pero, Héctor, una precisión, ¿esto es para quienes toman vuelos en el José María Córdoba o en el Olaya Herrera? Sí, señor, en el aeropuerto internacional José María Córdoba. Sí. Está cerrado y la ida hacia el aeropuerto, es decir, túnel de Medellín hacia el aeropuerto José María. Quienes vengan del aeropuerto hacia la ciudad de Medellín no tienen ningún problema. Muy bien, Héctor, 1:03, ahí estamos viendo las imágenes del Consejo Extraordinario de Seguridad que se adelantó hasta hace algunos minutos en la gobernación de Antioquia. Hace 3 semanas, Cali fue víctima de la explosión de un carro bomba, un atentado terrorista que dejó 6 personas asesinadas, más de 90 heridas. Las decisiones de reforzar la seguridad se siguen ejecutando. Comenzó el patrullaje del ejército en vehículos blindados en la capital del Valle del Cauca, sobre todo en sus comunas. Hugo Mario Palomar. Ricardo, los habitantes de Siloé y otras barriadas de Cali fueron testigos esta mañana de la llegada de comandos de las Fuerzas Especiales Urbanas Antiterrorismo en modernos vehículos blindados tipo Hunter, con capacidad para 12 hombres, tiradores de alta precisión y equipados con dispositivos antidrones. Estas Fuerzas Especiales desde ahora tendrán la misión de anticiparse y de responder a cualquier amenaza terrorista en la ciudad. El coronel Andrés Valencia, oficial de operaciones de la 3ª Brigada del Ejército, indicó que estas tropas estarán en las zonas más críticas de Cali en materia de seguridad. Los comandos urbanos están diseñados, entrenados y equipados para el combate urbano, lo que significa ello que serán empleados para tareas contra el terrorismo en las áreas urbanas y en aquellos barrios del área urbana de la ciudad de Santiago de Cali y sus alrededores, donde no existe escondite para el terrorismo. El alcalde Alejandro Der, desde Estados Unidos, donde busca apoyo para la lucha contra el terrorismo urbano, celebró la llegada de estas fuerzas especiales a Cali, al tiempo que rechazó el atentado de anoche en Medellín. Ricardo. Muy bien, Hugo Mario, 1:05, cambiamos de tema, hablamos del escándalo que se ha producido luego de la salida del ejército ordenada por parte del presidente Gustavo Petro del general Hernando Garzón Rey, inspector general de las fuerzas militares. El presidente dice que hay sospechas sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico. La historia tiene opacidades. Hoy el general se defendió en Mañanas Blue y dice que él fue víctima de una extorsión y que no tiene vínculos con grupos ilegales. Felipe García.
La salida del general Hernando Garzón, que se desempeñaba como inspector de las fuerzas militares, fue ordenada por el presidente Gustavo Petro a través de X por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca. Sin embargo, el alto oficial asocia ese retiro a una extorsión de la cual fue víctima en 2023 en su finca ubicada en San José del Guaviare. En la denuncia, el general Garzón explicó que hombres vinculados al Frente Primero de las disidencias de las FARC llegaron hasta la finca Santa María en la vereda Naranjales para intimidar a los trabajadores y exigir dinero a cambio de permitir que continuara la labor en el predio. Según su propio testimonio, uno de los encargados le informó que desconocidos habían llegado con amenazas de muerte si no abandonaban la tierra. Pocos días después, el general Garzón logró comunicarse, según su relato en la fiscalía, por llamada de WhatsApp con uno de los presuntos extorsionistas, quien le exigió 50 millones de pesos. En ese testimonio, el general reconoce que en medio de la presión terminó entregando 2 millones de pesos a un hombre conocido con el alias de Martín a través de una transferencia. Todo esto con el fin de evitar nuevos ataques contra sus trabajadores. Aún así, también denunció la pérdida de 29 reses avaluadas en por lo menos 120 millones de pesos, ganado que según él fue hurtado y comercializado ilegalmente en la región. En su declaración, el general Garzón también pidió máxima reserva para proteger la vida de los testigos, entre ellos sus trabajadores y vecinos de la finca. Tras la orden de retirar lo que fue dada por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa Pedro Sánchez dijo que habían recibido información que dice que el general estaría involucrado en presuntas actividades ilícitas, por lo que el gobierno no dudaría en aplicar todas las medidas necesarias frente a estas acusaciones. 1:07 más adelante, Felipe García nos va a entregar detalles de unos chats, de unas conversaciones que sostuvo el general que ha sido retirado, el inspector de las fuerzas militares, con el entonces comisionado de paz Danilo Rueda, contándole acerca de esta supuesta extorsión de la que había sido víctima en el departamento de Guaviare. Cambiamos de tema y hablamos del calvario en el que se ha convertido ir a los llanos orientales, ir a la Orinoquia, al oriente del país. No pudimos con la vía al llano, que completa ya casi una semana cerrada por derrumbes. Las pérdidas crecen para los llaneros y nadie le para bolas al tema de la vía al llano. Carlos Andrés Pérez. Hoy se completan 5 días del cierre por la vía del llano y las afectaciones por el derrumbe de grandes proporciones son incalculables. La situación es tan grave que ayer se suspendieron las labores de remoción y se estima que superar esta emergencia podría tardar alrededor de 2 meses. Mientras tanto, las pérdidas económicas siguen subiendo. Por ejemplo, en el sector turístico se han registrado cancelaciones de más del 30% de las reservas. La ocupación hotelera no supera el 40% y las ventas en el sector gastronómico han bajado en un 50%. Jaime Echeverry, propietario de una finca ecoturística, habló al respecto. Es que el gobierno nacional tiene que mirar a esta región, no nos puede seguir dando la espalda. Creo que el Meta se mamó, la verdad, de tantas cosas que vienen pasando y nos han tomado el pelo en el gobierno. Estuvimos en Presidencia de la República, ya vamos a cumplir como 2 años, nos ofrecieron una plata y esa plata nos la embolataron. Y hoy día seguimos en las mismas. A esto se le debe sumar el aumento en el precio de productos de la canasta familiar en un 25%, especialmente en productos que vienen del interior del país. Incluso en algunos municipios del Meta ya se especula con el desabastecimiento de combustible. Y tiene grandes consecuencias económicas este cierre indefinido de la vía al llano, Carlos Andrés. Hablamos ahora de otra sonada, la número 56 de este año, en contra de militares, esta vez en Ipiales, Nariño, en un operativo contra el contrabando. Winston Viracachá. Un mayor del Ejército Nacional resultó lesionado en la cabeza luego que una mujer que hacía parte de una manifestación de indígenas de la zona rural de Ipiales lo golpeara con un palo en la cabeza cuando una comisión judicial del CTI, la Policía Fiscal Aduanera y el Ejército Nacional llegaron hasta el resguardo indígena de Yaramala, a unos 30 minutos de la ciudad de Ipiales, en la frontera sur entre Colombia y Ecuador, a realizar operativos en contra del contrabando, especialmente de cigarrillos. El coronel Da Silveira, comandante del Grupo Cabal, explica qué fue lo que pasó. Se hizo unos allanamientos por una información que se tenía de unos centros de acopio de contrabando, específicamente de cigarrillo. Una vez realizado pues este procedimiento, cuando ya empezamos a hacer la incautación respectiva, pues la parte de la comunidad se manifestó de manera violenta en contra de las tropas, impidiendo realizar el procedimiento. 3 personas que habían sido capturadas tuvieron que ser devueltas ante la comunidad por la agresividad de los manifestantes. A votar lo que el gobierno de Petro quiere. Para eso está el Congreso de la República.
Hemos presentado proposición para bajar el monto del presupuesto en 26 billones, evitando cargar con más impuestos a los colombianos. Y 1:11 minutos, habla el representante de la Cámara, Cristian Garcés, a esta hora en la discusión en las comisiones económicas conjuntas en el Congreso del monto del presupuesto general de la Nación para el año 2026. Esta es seguramente una de las discusiones más importantes, Marcela Peña, de este semestre en el Congreso de la República. Claro, Ricardo, porque de paso define el tamaño de la reforma tributaria y qué tanto nos va a tocar ajustarnos el bolsillo a los hogares y a las empresas. ¿El gobierno le está bajando al monto del presupuesto y le está bajando también a la reforma tributaria? Exacto, porque como el presupuesto está desfinanciado y depende de una tributaria, lo que hacen es peluquear la partecita que no tiene esos ingresos asegurados, así que el presupuesto quedaría en 546,9 billones de pesos y la tributaria en 16,3 billones. Hablando de la peluqueada reforma tributaria, del peluqueado presupuesto para el año entrante, con pocas posibilidades de salir adelante en el Congreso de la República, don Andrés Carmona. Ricardo, muy buenas tardes, los saludos desde el Salón Elíptico, donde a esta hora se lleva a cabo este debate del monto del presupuesto general de la Nación para el año 2026. La meta del gobierno inicialmente eran 556 billones de pesos, 556,9 billones, pero el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en su intervención le propuso a los congresistas de las comisiones terceras y cuartas que se redujeran 10 billones, que se lograba un acuerdo para reducir en 10 billones el presupuesto, quedando en 546,9 billones de pesos. Sin embargo, al momento de iniciar las intervenciones de los congresistas, quienes han tomado la palabra son los integrantes de la oposición, quienes han señalado que este presupuesto está totalmente desfinanciado, que el gobierno Petro lo que quiere es imponer más impuestos a los colombianos, gravar la canasta familiar, gravar los bolsillos de los colombianos, y que por eso su propuesta, su proposición para reducir el monto está en 26,3 billones de pesos, es decir, el monto del presupuesto. Incluso hay quienes hablan de que la propuesta sería reducir 40 billones de pesos, que es el monto que dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal que es necesario para cumplir la regla fiscal. Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, en las últimas horas dejó claro que eso no es posible, Ricardo. 1:13, hablando de política, el gobierno del presidente Gustavo Petro acaba de confirmar el nombre de la nueva ministra de Comunicaciones. Como se decía en otros tiempos, la ministra TIC es una mujer técnica que trabaja desde hace largo tiempo en el sector de las telecomunicaciones. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, se trata de Gloria Patricia Perdomo, será la nueva ministra de las TIC en reemplazo de Julián Molina, quien sale del cargo después de que el presidente Gustavo Petro le pidiera la renuncia justamente por la derrota del gobierno con la elección del magistrado a la Corte Constitucional. En ese momento, pues Molina era cercano al partido de la U. Gloria Perdomo, la nueva ministra, es ingeniera electrónica de la Universidad Santo Tomás y tiene una especialización en telecomunicaciones móviles de la Universidad Distrital. Ella tiene un perfil bastante técnico, más de 25 años de experiencia en el sector de las comunicaciones y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el propio ministerio. Desde hace 14 años en el Ministerio de las TIC ha desempeñado diferentes responsabilidades. Desde enero del 2022 ejerce en el ministerio como asesora y entre 2014 y 2022 fue subdirectora de área. ¿Sabemos si pertenece a algún partido político, Mateo, o si representa algún partido político en el gabinete? Pues hasta el momento, Ricardo, como usted lo dice, es de un perfil más técnico, pero vamos a averiguar también si es cuota de alguno de los partidos. Vamos a seguir averiguando porque lleva muchos años en el Ministerio de las TIC. 1:14, hablamos de las noticias del mundo. Esta tiene que ver con Colombia. Una dura resolución del Parlamento Europeo condenando la violencia política en el país, hablando sobre el tono de la discusión pública desde la presidencia y otros actores políticos, y pidiendo que el Cartel de los Soles sea incluido en el listado de grupos terroristas de la Unión Europea. Enrique Rodríguez. La resolución, impulsada por un grupo de diputados españoles conservadores, ha sido aprobada esta mañana en el Parlamento Europeo con 355 votos a favor y 173 en contra.
El texto, que no tiene carácter vinculante, destaca que Colombia ha sufrido dinámicas persistentes y cambiantes de violencia armada y terrorista. A continuación, alerta sobre el incremento de la violencia en el país, ligado a grupos criminales como el ELN y las disidencias de la FARC, y ejemplifica este incremento de la violencia en el atentado mortal contra Miguel Uribe, el carrabomba de Cali o el derribo de un helicóptero militar en Antioquia en el que murieron 12 policías. En el texto se señala de manera directa al Cartel de los Soles de Venezuela como financiador de estos grupos armados y se pide a la Unión Europea que lo incluya en la lista de organizaciones terroristas de la Unión, donde ya está el ELN. En la parte final del texto concluye con 15 puntos donde se condena, por ejemplo, el asesinato de Miguel Uribe Turbay y se considera que forma parte de un clima de violencia política, señalando directamente al presidente Gustavo Petro al considerar que las declaraciones incendiarias difundidas por la presidencia y otros actores políticos han contribuido a aumentar la polarización, la violencia política, la incitación al odio y la inestabilidad del país. Por último, los eurodiputados expresan su preocupación por el aumento documentado de la violencia política contra candidatos y líderes en 2025, que dicen puede socavar las garantías electorales y la confianza pública en las instituciones de cara a que las elecciones del próximo año 2026 puedan celebrarse de manera libre y segura. Sigue la conmoción en Estados Unidos luego del asesinato del líder conservador Charlie Kirk. El FBI publicó las imágenes del sospechoso del asesinato, una persona de interés. Dice el FBI, este hombre todavía se encuentra en fuga. Se encontró el fusil de asalto que utilizó para asesinar a Kirk. Fue recuperado muy cerca de la universidad en Utah, donde se llevaba a cabo el acto político en el que se produjo su asesinato. Juan Camilo Merlano. Persona de interés, así llama el FBI al individuo cuyas imágenes compartieron. Aparece con una gorra, gafas oscuras, suéter negro con un logo que aparentemente es de la bandera de los Estados Unidos al frente del suéter y creen que está relacionado con el asesinato de Charlie Kirk. Ya algunos videos grabados por la ciudadanía mostraban a alguien corriendo en uno de los techos segundos después del tiroteo. Las autoridades aseguraron que tenían imágenes rastreando cuál fue la ruta exacta que utilizó este individuo, cómo subió al techo, saltó luego desde allí, huyó y luego entró a un barrio donde ya se encuentran adelantando investigaciones. También han logrado recuperar un rifle que creen corresponde al arma con la que asesinó a Charlie Kirk, un rifle de cerrojo de alto calibre. Fue recuperado en una zona boscosa y al parecer tiene algunas inscripciones que las autoridades se encuentran investigando. También han podido recolectar huellas de calzado, una huella dactilar de la palma de la mano y huellas del antebrazo para el análisis correspondiente. El presidente Trump, durante la conmemoración de los 24 años de los atentados del 11 de septiembre, anunció que otorgará de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk. 1:18 en otras noticias del mundo. Polonia despliega miles de soldados a la frontera con Rusia y también hay actualización de la guerra en Oriente Medio. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El comandante supremo de la alianza, el estadounidense Alexus Grinkevich, visitó hoy Lituania y desde allí le avisó a Rusia que la OTAN está lista para aumentar el despliegue militar en caso de que fuera necesario. De otra parte, ya en el terreno, Polonia envió 40.000 soldados a su frontera con Bielorrusia y Rusia después de los ataques con drones rusos. Mientras tanto, Francia y el Reino Unido están listos para enviar los aviones Rafale y los Eurofighter, mientras que los Países Bajos proporcionarán 2 sistemas de defensa aérea Patriot para la protección del país. Estas medidas se producen porque Rusia y Bielorrusia van a realizar ejercicios a partir de mañana a gran escala. Se llaman los Zapad 2025, que incluyen prácticas en el uso de armas nucleares y del sistema de misiles Oreshnik. Y en el otro conflicto en Oriente Medio, el ataque que el ejército israelí lanzó contra la comisión negociadora de Hamas en Doha, en Qatar, hace 2 días, en el que murieron 5 de sus miembros, no va a cambiar las condiciones que el grupo terrorista pide para poner fin a la guerra. Las demandas son un alto al fuego total, la retirada de las fuerzas israelíes en Gaza, un intercambio real de prisioneros por rehenes, ayuda humanitaria y la reconstrucción de toda la franja, algo que Israel no va a aceptar. Entonces, esta guerra no parece tener fin. En el terreno, miles de personas ya han abandonado la ciudad de Gaza después de la advertencia israelí sobre la gran ofensiva para tomarse la ciudad e intentar sacar a Hamas de la zona. 1:20, hoy día de pausa en el fútbol mundial, pero siguen los ecos, don Octavio, buenas tardes, entre otras cosas, de Nicolás Maduro metiéndose en el fracaso de la selección Venezuela, de la salida del técnico Batista, de la grosería del técnico Batista con los colegas periodistas venezolanos.
Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos precisamente de eso porque ya la eliminatoria sudamericana se cobró las dos primeras víctimas, el técnico de la selección del Perú y el técnico de la selección de Venezuela. Estaremos hablando y contando cómo sucedió todo esto alrededor de estas dos selecciones en la eliminatoria sudamericana. También hablaremos de lo que va a pasar en el mundo el día de hoy, si bien es cierto lo que dice Ricardo, que tiene que ver con una pausa, pero se van a jugar partidos en Argentina y en Brasil. También hablaremos del béisbol de las Grandes Ligas y de los colombianos. Todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Hoy, hace 24 años, fueron los atentados terroristas en las Torres Gemelas de los Estados Unidos en Nueva York. Han pasado 24 años y ahora el terrorismo es diferente. Ocurrió anoche contra el activista de derecha Charlie Kirk. Quedó libre esta madrugada el único sospechoso de su crimen. Este hombre era la gran figura de la derecha norteamericana, una estrella de las redes sociales, seguido por millones de jóvenes en el mundo, también muy controvertido en ese mundo de jóvenes universitarios y conservadores especialmente. Tenía una organización, se llama Turning Point, para recorrer universidades y convencer a los jóvenes de los principios de la derecha norteamericana. Era el gran activista, el hombre que defendió el Make America Great Again del presidente Donald Trump en los últimos meses. Fue asesinado en un evento público en una universidad en Utah, el primero de los eventos de la nueva gira por universidades que estaba desarrollando. Estaba sentado ante una multitud, tenía una camiseta blanca y le estaban preguntando por los tiroteos frecuentes, dramática y paradójicamente, a él, que era un defensor del porte de armas. En Mañanas Blue, el secretario general de Bogotá, Miguel Silva, se refirió a la presunta obstrucción de la función pública por parte de uno de los líderes de la comunidad indígena en Vera. Lo que nosotros tenemos como servidores públicos es la obligación de que cuando una cosa de esta suceda, ponerla en conocimiento, obviamente, de la Fiscalía, y será un juez de la República quien determine si finalmente hay un delito o no. Nosotros creemos que sí, sospechamos que sí, presumimos que hay un delito en esa tipo de conducta. En Meridiano Blue. Hoy, hace un mes, los criminales disidentes de las FARC consumaron el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe duró 63 días luchando por su vida luego del atentado del pasado 7 de junio en el Parque del Golfito, en Modelia, en el occidente de Bogotá. Hoy, hace exactamente 4 semanas, perdió la dura batalla que dio Miguel Uribe Turbay luego de haber recibido un impacto de bala en la cabeza. Hoy, un mes después, su viuda, María Claudia Tarazona, regresó al sitio en el que su vida se partió en dos, al Parque del Golfito. Mateo Piñeros. El 7 de junio del 2025, Miguel Uribe llegó al Parque El Golfito en Modelia para un encuentro con la comunidad. Ese día atentaron en su contra y el entonces senador y precandidato falleció el pasado 11 de agosto. Su esposa María Claudia Tarazona llegó hoy al Parque El Golfito vestida de blanco y acompañada por una de sus hijas y por Miguel Uribe Londoño. María Claudia rezó el rosario y se refirió al día del atentado. Hoy estamos acá porque queremos reivindicar este lugar, que este lugar no sea recordado como el lugar donde mataron a Miguel, que este sea el lugar donde lo recordemos más vivo que nunca. El 7 de junio, Miguel se despidió diciéndonos, nos vemos más tarde, vamos a comernos una pizza. Ni mis hijos, ni él mismo, ni yo nos imaginamos que nunca más lo íbamos a volver a ver. Posteriormente pidió que le explicaran cómo y dónde sucedieron exactamente los hechos, pues entre los presentes había personas que estaban ese día con Miguel. Ese mal oscuro y destructivo tiene los días contados en nuestro país. Mantengámonos unidos. La seguridad va a volver a reinar. La paz, la verdadera, va a volver. La decencia gobernará. Al lugar también llegaron personas de la comunidad y algunos amigos y familiares de Miguel Uribe. Mateo, gracias. Y hablamos ahora del caso de la periodista Ginette Bedoya, porque un informe de más de 100 páginas de la Fiscalía vincula a 5 exfuncionarios y a un ex del IMPEC y a un exfuncionario de las AUC en ese caso, y detalla cómo, bajo la mirada complaciente de las autoridades, se facilitaron ingresos irregulares de armas, reuniones con cabecillas paramilitares, omisiones de traslados criminales y coordinación de operativos internos. Hay un nombre, Marcela, que es muy importante, sí, y es el nombre del general en retiro Leonardo Gallego. Ajá.
Él fue un hombre muy, muy visible en los 90 en Colombia porque no solamente fue director de la DIJÍN, de la Policía Judicial, sino que también fue director de la Policía Antinarcóticos. Se hizo célebre en los 90 porque mientras, fíjese cómo la historia da vueltas, Colombia esperaba una posible desertificación de Estados Unidos, el general Gallego se bañó en glifosato para demostrar que el glifosato no era perjudicial para la salud en ese momento. Leonardo Gallego es uno de los investigados en esta compulsa de copias de la Fiscalía, precisamente. Ay, Dios, pues Jalila Peña tiene los detalles de este informe que rompe con 25 años de impunidad. En este documento de más de 100 páginas de la Fiscalía sobre la vinculación de los 5 exfuncionarios y exintegrante de las AUC, José Leonardo Gallego Castrillón, director de la DIJÍN en los años 1999 al 2000, presuntamente sostuvo reuniones en el ingreso al pabellón de alta seguridad con los mandos máximos de la estructura criminal, quienes desde allí se concertaron e impartieron directrices para la ejecución de delitos. Coordinó requisas o operativos a practicar con los máximos líderes, también facilitó el ingreso de armamento de corto y largo alcance, municiones y explosivos. Además, recibió pagos periódicos por parte de los líderes de la organización ilegal. Habla la abogada de la periodista Ginette Bedoya, Viviana Kristisevich. Importante investigar lo que a ella le ocurrió en el contexto de lo que ella estaba investigando. Estos graves hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos que ocurrieron en la Modelo a la época de los hechos y que perduraron. La Fiscalía advierte que el crimen contra Bedoya fue presuntamente ordenado como una forma de intimidación e infundir miedo por parte de jefes paramilitares, quienes habrían coordinado seguimientos y labores de inteligencia sobre la periodista, con la presunta confabulación de los exdirectores. Las amenazas tienen un efecto inhibidor de la labor periodística, pero también tienen un efecto inhibidor de la labor judicial. El argumento principal para vincular a los exfuncionarios es que pudieron tener conocimiento del escenario delictivo, del que no solo tuvieron el deber jurídico de evitar un resultado, sino además la posibilidad de impedirlo. Contrario a ello, habrían decidido promoverlo y permitirlo. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. 1:27, hablamos de la crisis en el sector de la salud de nuestro país, hablamos de lo que está ocurriendo específicamente en materia de la nueva EPS. Usuarios y asociaciones de pacientes de la más importante EPS del país, la más grande, la que tiene más usuarios, han expresado profunda preocupación luego de la resolución firmada por el Superintendente Nacional de Salud que autoriza cambios a la composición accionaria. Esto, en teoría, podría abrir la puerta para que el gobierno asuma el control total, es decir, la estatización por la puerta de atrás de la nueva EPS, que hoy tiene mayoría de capital privado, particularmente de las cajas de compensación. Jessica Gutiérrez. En medio de una crítica situación financiera, la Superintendencia Nacional de Salud dio luz verde a la modificación de la composición accionaria de Nueva EPS, una de las entidades más grandes del país en la prestación de los servicios, y es que la medida aprobada en una asamblea extraordinaria de accionistas el pasado 28 de julio permitiría que el gobierno nacional asuma la mayoría de las acciones, facilitando decisiones clave para su capitalización y eventual sostenibilidad. No obstante, el proceso ha despertado inquietudes entre asociaciones de usuarios y representantes de pacientes. Néstor Álvarez es el vocero de pacientes de alto costo. Pero algo que nos preocupa es definitivamente que se convierta mucho más pública, porque si tuvimos falencias durante mixta, lo que estamos viviendo en el manejo público ahorita, el cambio tan grande de directivos, el cambio de personas sin capacidad técnica para manejar la EPS, nos preocupa que quede netamente pública. Mientras tanto, la superintendencia insiste en que la medida busca garantizar la continuidad de la atención a los millones de afiliados frente al evidente deterioro financiero. ¿Se tienen certezas o indicios que detrás de las personas que intentaron agredir a la fuerza pública estaban disidencias u otro grupo ilegal? Esto fue lo que respondió el general York Otua en Mañanas Blue. Mire, acá la experiencia operacional que tenemos en el departamento del Putumayo nos ha mostrado que las estructuras o los grupos armados organizados residuales, en este caso y en este sector,
específicamente la estructura 48 comandos de frontera, viene generando una instigación a la población civil. ¿Y qué es instigar a la población civil? Que están induciendo a la población civil a que se dedique a este tipo de economías criminales ilegales. ¿Que cuáles son? Los inducen al narcotráfico y los inducen a la minería ilegal. ¿Por qué? Porque hay una coincidencia de intereses económicos entre esta población civil y esos grupos armados organizados que son los que se llevan la mejor parte de las ganancias de estas economías criminales. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, el general Hernando Garzón salió. Deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y contábamos entonces que la Federación Venezolana de Fútbol y la Federación Peruana de Fútbol tomaron una decisión el día de ayer. Son los dos primeros países que toman decisiones apenas terminada la eliminatoria sudamericana. Se prevé que no serán los únicos porque en principio habrá movimientos también en otros lugares, incluyendo la selección ecuatoriana, que tiene un inconveniente con su entrenador Sebastián Becachese, pero bueno, en principio eso podría mantenerse hasta después de la Copa del Mundo. Pero Fernando Batista y Oscar Ibáñez, el técnico de la selección peruana, que era interino, terminó ayer, su vínculo, su ciclo con la selección del Perú. Y como contaba Ricardo en el arranque, la selección venezolana se manifestó luego de que el presidente del país, Nicolás Maduro, hablara en rueda de prensa y pidiera específicamente a la Federación Venezolana de Fútbol, que también maneja él y que también maneja su gente, que tomara otro rumbo. Y apenas terminó esa rueda de prensa, prácticamente de manera mágica apareció un comunicado indicando que el ciclo de Fernando Batista había terminado como seleccionador de Venezuela luego de esa derrota por goleada frente a Colombia en Maturín. Así que el cuerpo técnico argentino, que en principio manejó Peckerman y que luego continuó con Fernando Batista, está hacia un lado, y la Federación Venezolana de Fútbol en las próximas horas tomará una nueva decisión con respecto a quién va a ser su entrenador. Pero hay una noticia de última hora que tiene que ver con Barranquilla, con el fútbol colombiano, y con una decisión que en principio acaba de ser filtrada por el presidente de la Federación Boliviana, Fernando Costa. En principio, Santa Cruz de la Sierra iba a ser la sede de la gran final de la Copa Sudamericana de este año. Le acaban de quitar la sede al país, a Bolivia y a esa ciudad por problemas logísticos. Se va a jugar en Asunción del Paraguay la final de la Copa Sudamericana, torneo en el que solo está Once Caldas por ahora, clasificado como equipo colombiano, y entonces esa final se va a mudar a Asunción del Paraguay. Pero escuchemos lo que dice el presidente Fernando Costa del fútbol boliviano cuando le preguntan si va a pelear por la final para el año que viene. Atención con lo que dice. Bueno, si suena, lo ponemos. A pelear para que tengamos la Sudamericana en Santa Cruz 2027, puesto que ya para el año está aprobada la ciudad de Barranquilla. Dice que para el año que viene está aprobada la ciudad de Barranquilla, lo acaba de filtrar el propio presidente del fútbol boliviano, así que en principio, a falta de confirmación oficial, Barranquilla tendrá la sede de la final de la Copa Sudamericana en 2026, por eso Bolivia buscará la de 2027. Repetimos, sin confirmación oficial por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol acaba de decir ante a los medios de comunicación en su país que la sede la tiene Barranquilla el año que viene y que por esa razón Bolivia va a buscar la sede más adelante. Así que en principio entonces Colombia tendrá la sede de la final sudamericana del próximo año con Barranquilla y su estadio metropolitano. Estaremos entonces atentos. Hoy hay fútbol en Argentina, un partido, hay fútbol en Brasil, la Copa, Botafogo frente a Vasco da Gama, béisbol de Grandes Ligas y por supuesto todas las informaciones acá en Meridiano Blue. El escándalo más grave de corrupción que ha salpicado al gobierno del presidente Gustavo Petro es el de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, que tiene diferentes aristas. Tiene la arista de la entrega en efectivo de plata
a los expresidentes de Senado y Cámara para tramitar proyectos y favorecer al gobierno, todo esto según la teoría de la Fiscalía, tiene otra arista que es la de César Manrique, director de Función Pública, que se habría robado la plata directamente para su bolsillo y que hoy vive tranquilo, exiliado en Venezuela. Y también está la arista que tiene que ver con la presunta aprobación irregular de unos contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo para un grupo de congresistas por parte del entonces ministro de Hacienda del Gobierno del Cambio para que dieran su concepto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Muchas aristas que al final terminan siendo el escándalo más grave de este gobierno, que no se puede concentrar solamente en un nombre, aunque es importante. El exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo es Olmedo López, quien en este momento intenta confirmar los acuerdos que hizo con la justicia para seguir siendo el testigo clave de todo este escándalo. Tú y yo somos valiosos. Tenemos muchas capacidades, muchas cualidades, pero no somos el centro del mundo. Tú y yo somos personas que merecen ser felices, que necesitan de los demás para construir esa felicidad. Y para ello necesitamos ser humildes. Humildes aquí implica saberse, conocerse, aceptarse, amarse. Significa tener una buena relación con uno, pero no significa creer que uno lo es todo. Eso es soberbia y eso hace mucho daño. Cuando tú tienes que pisotear a los otros para afirmarte, es porque tienes muchas limitaciones, muchos sentimientos de inferioridad dentro. Hoy te quiero invitar a desarrollar tu capacidad, a desarrollar tus habilidades, a disfrutar la vida, a buscar el amor, pero hacerlo siempre desde la humildad, sabiendo lo valioso que eres, pero reconociendo que los demás también lo son. Tú sabes. El secretario general de Bogotá, Miguel Silva, anunció una denuncia penal contra uno de los líderes de la comunidad en Vera por el delito de extorsión. Esto fue lo que dijo en Mañanas Blue. Llevamos varias semanas trabajando el tema del retorno. Recuerde que en el Parque Nacional desde mayo, en el costado norte de la 39 de la Universidad Javeriana, se ubicó un asentamiento de manera ilegal, un asentamiento en Vera de manera ilegal que, insistimos nosotros, no debía estar ahí. Sin embargo, como instrumentalizan menores en este tipo de tomas, pues fue muy difícil hacer un operativo de recuperación del espacio público. En el proceso de retorno que empezamos a hacer el lunes, que buscábamos que salieran más de 500 personas, pues la mayoría se fueron, pero el grupo liderado por este señor Fernando Queragama no quiso hacer el retorno, manifestó su intención de quedarse en Bogotá. Para quedarse en Bogotá, pues hay varias vías. Ninguna de las tres opciones fueron aceptadas y en algún momento lo que nos dicen los equipos es que el señor Fernando Queragama exigió una remuneración. Tengo dos versiones, una versión de 25 millones de pesos, otra de 30 millones de pesos para poder colaborar y que estas personas salieran de territorio. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. No paran las azonadas contra los militares en el país. Las dos últimas, las más recientes, ocurrieron en Nariño y en Putumayo, en operativos contra la minería ilegal y contra el narcotráfico. El Ministerio de Defensa prepara un nuevo protocolo para enfrentar estas amenazas. Felipe García. 54 azonadas, 41 de ellas contra militares se han presentado solo este año en el país. Las últimas dos en menos de 12 horas. La de la vereda Yaramal en zona rural de Ipiales en Nariño, en la que soldados del ejército fueron acorralados mientras adelantaban un operativo contra el contrabando, puntualmente contra un cargamento de cigarrillos evaluado en más de 1.000 millones de pesos que estaban escondidos en varias viviendas. Allí un grupo de personas rodeó a los militares y los insultaron y amenazaron con palos y fuego, por lo que tuvo que ser suspendido el operativo.
La segunda pocas horas después en zona rural de Puerto Garzón, Putumayo, en la que 3 soldados resultaron heridos luego de ser amenazados mientras destruían maquinaria de minería ilegal. Según el general George Cotua, el grupo de civiles instigados por los comandos de frontera atacó a los uniformados con palos y piedras, lo que llevó a disparos de advertencia en los que un civil fue impactado en el pie. Esta zonada, la población civil empieza a agredir a mis soldados, a humillarlos, atacarlos con piedras, con palos, perseguirlos con machetes, como se ven en algunos videos que la misma población ha filtrado. Según cifras oficiales de la Fiscalía, 29 de estos casos de azonadas están en indagación, 6 en investigación con algún imputado o vinculado formalmente y apenas 4 está en etapa de juicio. Felipe, gracias. Y en el sector de Loreto, en el centro oriente de Medellín, persiste el temor de la comunidad luego del atentado terrorista registrado en la noche de ayer. Alfonso Cárcamo. Cordial saludo. Después de este atentado lo que queda es la zozobra, y de eso sí que saben los habitantes de ese sector de Loreto, aquí en el centro oriente de Medellín, que aseguran a Blue Radio que después del miedo lo que queda es la incertidumbre de lo que pueda pasar con la violencia, no solo en Antioquia, sino ahora aquí en zona urbana de Medellín. Eso fue una cosa aterradora, eso parecía como si hubiera estallado en 3 veces como una bomba. Yo estaba dando una clase de pintura en mi casa y esos vidrios retumbaban, no sabíamos cómo qué hacer, eso fue aterrador. Mi esposo estaba en la cama, en la alcoba, se tiró al piso. Mi hija vive en esta unidad de acá y eso, ella estaba en el balcón y ella sintió eso y vio cuando alumbró como la montaña, ella dice que fue como la montaña. Más que miedo es la incertidumbre pues, de que lo que está pasando en Colombia y lo que pues, realmente pueda pasar con la seguridad acá en Colombia, entonces más que todo eso. Además de los 200 millones de pesos que está ofreciendo la alcaldía de Medellín para encontrar a los responsables, la comunidad en este sector también pide un refuerzo de la fuerza pública para no pasar otro susto igual. Y mientras tanto, se toman medidas extraordinarias de seguridad en Pradera Valle luego del asesinato de su secretario de gobierno, José Dorien Jiménez. Estefanía Toledo en Cali. Ricardo, la alcaldía de Pradera ordenó a través de un decreto varias restricciones en el casco urbano del municipio con el fin de reforzar la seguridad tras el asesinato del secretario de gobierno José Dorien Jiménez Salazar. En este documento se prohíbe la circulación de vehículos alrededor del edificio de la alcaldía los viernes, sábados y domingos hasta el próximo 14 de octubre. También se ordena la suspensión de eventos masivos en todo el municipio durante este fin de semana. Por su parte, la familia del secretario exige a las autoridades celeridad en la investigación. Su tío Oveimar Jiménez indicó que justo el día del atentado le había pedido que reforzara su esquema de protección. Que él me decía, no tío, yo no tengo ningún problema, no tengo enemigos, no tengo por qué andar con escoltas, porque yo le decía, no tiene por qué andar solo, no esté solo en el carro. Y él me decía, no, yo no tengo ningún problema, no tengo problemas con nadie. Eso fue la respuesta que él siempre me daba. Que yo lo llamo, precisamente pues a las 6:15, me manifestaba de que iban a hacer un trabajo social hoy en Pradera y que era un trabajo grande para el municipio. Pues desafortunadamente sucedió eso, acabaron con la vida de él en un establecimiento. Las exequias del secretario de gobierno se realizarán mañana en la tarde en el cementerio Cristo Rey de Pradera, Ricardo. Stephanie, gracias. Y están investigando las autoridades de dónde provienen los chats con amenazas de muerte en contra de la esposa del gobernador de Santander, Juvenal Díaz. Verónica Rincón nos cuenta. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, denunció amenazas contra su esposa a través de redes sociales. Un usuario de Instagram lanzó intimidaciones con frases como escojan las flores para el entierro. El mandatario señaló que la policía investiga la propiedad de la cuenta. Las amenazas que mandan a Instagram, pues que hay que verificarlas, pero acá el mensaje es a aquellos que desinforman, aquellos que malinterpretan la información, que la manipulan para tratar de ganar votos y generan esa serie de reacciones. El gobernador pidió mesura en el discurso y recordó que lo que algunos consideran burlas en realidad genera temor y afecta seriamente a las familias. La próxima semana se conocerán 2 sentencias trascendentales desde la JEP. La primera sentencia contra el antiguo secretariado de las FARC y la primera sentencia contra militares de alto rango por los falsos positivos. En el caso de las FARC será por secuestro. Hablamos con las víctimas, hablamos con uno de los asesinados por el batallón La Popa, que es el batallón del ejército que será objeto de esta decisión de la próxima semana. Mateo Piñeros.
Jesús Emilio Márquez Gutiérrez fue asesinado en enero del 2002 después de que salió de su casa en La Paz, Cesar. Su cuerpo fue abandonado en una carretera por parte de los paramilitares de la zona, quienes se aliaron con algunos miembros del batallón La Popa, con sede en Valledupar. Algunos de esos militares recogieron en la carretera el cuerpo de Jesús Emilio y posteriormente fue presentado como una baja en combate. Mónica Márquez es su hermana. Estas sanciones contribuyen a que nunca más se repitan estos hechos porque afectaron a nuestras familias. En mi caso, a mis padres le afectaron con enfermedades degenerativas. Espero que generen conciencia en los responsables, que ayuden a construir la confianza en las instituciones y que nos permitan a las víctimas sentir que nuestro sufrimiento no fue en vano. Cuando Jesús Emilio fue asesinado, el coronel Hernán Mejía llevaba 2 semanas como comandante del batallón La Popa. Algunos militares bajo su mando señalaron que el oficial sabría que el caso de Jesús Emilio no era el de una baja en combate contra el ELN o las FARC. El recorrido por la JED ha sido un camino difícil, lleno de recuerdos dolorosos, pero también un espacio donde se me ha permitido alzar la voz. Desde que me acredité a la JED he participado con la esperanza de que la verdad salga a la luz, de que la historia de mi hermano y de tantas víctimas no quede en el silencio. La próxima semana la JEP va a condenar a 12 miembros del batallón La Popa por su responsabilidad en este y en otros 134 falsos positivos que se dieron entre 2002 y 2005. Estoy tan feliz. No hay duda de que el gobierno está experimentando con nueva EPS, la EPS más importante del país, con 11 millones de afiliados, para hacer el experimento de que se convierta en gestora de salud y vida. Para eso, los giros directos a hospitales y a clínicas que prestan el servicio. Aunque hay más decisiones. La Superintendencia de Salud aprobó cambios en los estatutos de nueva EPS, esto para reducir la cantidad de votos que se necesitan de la Junta para que se emitan nuevas acciones, facilitando así la entrada de nuevos socios o la captación de capital hasta donde se entiende con la idea de cambiar la configuración actual de nueva EPS, una EPS que hay que recordar el 49% es del Estado colombiano y el 50% restante de las cajas de compensación familiar, lo que quiere decir que el gobierno insiste en la idea de ser socio pero mayoritario de nueva EPS. Quizá por estos cambios para convertir a nueva EPS en gestora de salud y vida es que las prioridades no están en la prestación de servicio. La Contraloría identificó los riesgos administrativos y financieros de esta EPS que tiene 11 millones de afiliados. Entre los hallazgos más preocupantes están los anticipos que están pendientes por legalizar, que pasaron de 3.4 billones en 2023 a 8.6 billones en 2024. Mercados en Meridiano Blue. Nunca ha llegado ni siquiera al 80%. Sigue la discusión del presupuesto en las plenarias, en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara. Don Andrés Carmona, habla Hugo Danilo Lozano, representante del Centro Democrático. La discusión está candente hasta ahora, don Andrés. Así es, Ricardo, sigue muy fuerte esta discusión aquí en el Congreso de la República. Están interviniendo los dirigentes de la oposición, por supuesto todos diciendo y dejándole algo claro al ministro. Su propuesta de 26,3 billones de pesos no es viable en el Congreso de la República. Escuche usted la propuesta que le hizo el ministro de Hacienda al Congreso en su intervención, esa reducción de 10 billones de pesos. Escuchemos. El gobierno ha considerado la posibilidad de hacer una reducción de 10 billones de pesos en el presupuesto global del año 2026. Y paralelamente con ello, realizar un ajuste en la propuesta o el proyecto de ley de financiamiento en esta misma proporción, reduciendo los objetivos de la ley de financiamiento de 26.3 billones de pesos a 16.3 billones de pesos.
Ricardo, ya intervinieron, por ejemplo, congresistas como Mauricio Gómez Amín, quien le dejaron claro al ministro Germán Ávila que los votos están en la Cámara, pero no en el Senado. ¿Sabe quién está presente también poniendo mucho cuidado? El ministro del Interior, Armando Benetti, aunque no está en la mesa directiva, está en las curules, muy atento de lo que será esta votación del presupuesto, Ricardo. Y en medio del trámite del presupuesto, con una reforma tributaria sobre la mesa y en medio de la crisis fiscal, se conoce un remesón en el Viceministerio Técnico de Hacienda. El doliente de las decisiones más importantes del gobierno en materia económica. Desde el gobierno, sin embargo, aseguran que la integridad técnica está garantizada. Marcela Peña, ¿cómo es la historia? Pues Ricardo, desde la llegada de Leonardo Pasos al Viceministerio de Hacienda se está viviendo un remesón inusual en una unidad del gobierno en la que los famosos técnicos solían permanecer a lo largo de varios gobiernos. Los técnicos de Hacienda que en múltiples ocasiones ha criticado el presidente Gustavo Petro. Desde la llegada de Pasos se han nombrado 5 asesores y las hojas de vida de otras 6 personas están ya publicadas por parte del Ministerio de Hacienda para llegar a esa unidad en los próximos días. Este equipo es el que asesora, por ejemplo, al gobierno nacional en qué tamaño debe tener la reforma tributaria, qué tamaño debe tener el presupuesto, entre otros. Muchos creen que las salidas aquí se han dado como represalia, en especial porque este es el primer remesón en esa área desde que comenzó el gobierno Petro. Sin embargo, el gobierno se defiende. Leonardo Pasos, el viceministro de Hacienda, nos dice que él defiende sus decisiones, que lo que ha tocado son cargos de libre nombramiento y remoción que tienen un componente de confianza y que no hay razones políticas detrás de sus decisiones. Soy un técnico dedicado 32 años a la hacienda pública. Mi vida ha sido trabajar en el Ministerio, Planeación Nacional y la Secretaría de Hacienda de Bogotá, Ricardo. Muy bien, Marcela, 1:51. Ya voy a Brasilia en segundos. Hay noticia importante en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. Antes, Felipe García y la historia de los comprometedores chats del saliente inspector de las fuerzas militares con el comisionado de paz en 2023, que era Danilo Rueda. Felipe García. El mayor general Hernando Garzón, notificado públicamente de su salida de las fuerzas militares por el presidente Gustavo Petro a través de X, ya había alertado desde 2023 al entonces alto comisionado para la paz Danilo Rueda sobre la presión que sufría en su finca de San José del Guaviare por parte de hombres que se identificaron como del Frente Primero de las Disidencias de las FARC. Fue a través de mensajes de WhatsApp que el oficial relató y le dijo a Danilo Rueda que le estaban exigiendo 50 millones de pesos, de los cuales terminó entregando 2 millones bajo presión a través de una transferencia, y que además le habían robado 29 reses avaluadas en más de 120 millones de pesos. En este intercambio de mensajes, el general Garzón se presentó de manera directa y le dijo al alto comisionado que quienes lo presionaban pertenecían a la comisión de alias Jimmy, acompañado de un hombre identificado como alias Martín, y que ambos eran los responsables de los hostigamientos. La respuesta del alto comisionado Danilo Rueda en ese entonces fue muy escueta. Ante la primera alerta del alto oficial contestó, y abro comillas, estamos en eso. Luego, cuando Garzón le informó que las disidencias ya le habían robado el ganado, Rueda le respondió nuevamente, ok, ya me estoy moviendo. Finalmente, el general cerró el diálogo con un mensaje de súplica al alto comisionado, diciendo que ojalá le devolvieran el ganado y que no le amenazaran más a los encargados de su finca, los trabajadores que estaban justamente recibiendo las amenazas. Estos mensajes, sumados a la denuncia formal que el alto oficial ya había presentado ante la Fiscalía en 2023, confirman que el hoy retirado inspector de las fuerzas militares buscó apoyo institucional para frenar las presiones criminales en su contra y en contra de su familia y trabajadores. 53 se anticipa que será declarado culpable el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y las otras personas procesadas por el complot que se lideró para evitar la transición de poder y la entrega del mismo al hoy presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El sentido del fallo se acaba de confirmar que será condenatorio. Falta la decisión de uno de los jueces para dar a conocer el monto de la condena. Una pausa y regresamos en Meridiano Blue. En Mañanas Blue, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que no es posible hacer aspersiones aéreas con glifosato sin cumplir los presupuestos fijados por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha dado otros presupuestos. Yo creo que así se dé esa circunstancia,
se requieren además los presupuestos que ha dado la Corte Constitucional que yo acabo de enumerar. Por esa razón, yo creo que la palabra del presidente no puede interpretarse aisladamente del contexto en que lo dijo, porque el presidente lo dijo en ese contexto, los subordinó y condicionó a que fueran esas circunstancias, pero además hizo un llamado a la Corte Constitucional, en el sentido de que la Corte Constitucional autorice, de que la Corte Constitucional nuevamente abra la puerta a la fumigación con glifosato. Y ahí es donde viene el problema. Viene el problema porque es que la Corte, en primer lugar, en virtud del principio de precaución, en Meridiano Blue. No duerme tranquila la dictadura de Nicolás Maduro ante la amenaza de Estados Unidos. Dicen ahora que están preparados en Caracas para una guerra prolongada. Santiago Martínez en Caracas. Hola, sí, en medio de la presente y creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, Diosdado Cabello adelantó que al momento de un conflicto armado todo valdría e inmediatamente afirmó que están preparados para un prolongado enfrentamiento. Decía que incluso en esa posible guerra hay sectores opositores que se han sumado a la iniciativa de defender al país. Eso sí, no mencionó ni a quién se refería o cuál sector opositor está dispuesto a eso. Nosotros estamos preparados desde hace tiempo para cualquier guerra prolongada. Este pueblo está preparado. Y para sorpresa de muchos lacayos, hasta sectores opositores se han sumado a la iniciativa de defender la patria. Entre tanto, Nicolás Maduro madrugó este jueves y antes de las 6 de la mañana lideró el despliegue de milicianos en todo el país. Cuerpos combatientes de la Milicia Nacional Bolivariana, desplegado en la toma de sus objetivos de manera inmediata, a lo largo y ancho de 284 objetivos, 284 frentes de batalla. Desde el gobierno insisten que el despliegue estadounidense en el Mar Caribe no tiene nada que ver con drogas, sino con un plan para provocar o presionar la salida de Nicolás Maduro del poder y acabar con la llamada revolución bolivariana.